Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Voces en Recuperación. Aquí desde la Clínica Adicciones Casa de Restauración. Estamos aquí con nuestro amigo, el compa Adriel. ¿Qué onda, Adriel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Oye, pues tienes aquí ya un tiempo de proceso. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la clínica? Voy a cumplir 6 meses. Ya 6 meses. Ok. ¿Puedes contarnos un poquito cómo ha sido este proceso, este tiempo, desde cómo llegaste y cómo ha sido el día a día, el avance, cómo te has sentido? Ahorita como estoy me siento muy bien. Al principio me fue muy difícil. En este lugar encontré algo diferente que en los demás. Me fue muy difícil por lo que yo vengo cargando. Llegar en el estado en el que yo llegué y llegar cargando los problemas para todos es difícil cuando llegamos al principio. Pero conforme pasó el tiempo, en este lugar yo conocí a Dios y fue lo que me ha ayudado, nada más. ¿Por qué? Porque ayudó mucho en mi recuperación y me ayuda a mí para sentirme mejor día con día. Excelente. Dices que se te puso algo complicado en un principio. ¿Qué Sí. es lo que te costó trabajo? ¿La adaptación? ¿El estado de ánimo? Eh, ¿Qué es? Mira, me costó mucho trabajo el poder aceptar la realidad que estaba viviendo. Me costó mucho trabajo el tener que aceptar lo que me estaba sucediendo y tener que aceptar todo lo que estaba perdiendo y no me cabía en la cabeza otra vez estar internado en un lugar como estos y al mismo tiempo tener tantos problemas fuera de. ¿Cuántos procesos llevas antes de este internamiento? Ya llevo varios, llevo como 18, 19. Espero que sea el último, ¿no? Ok, ahorita hablamos de otros procesos o de otras situaciones que te ha tocado vivir. En cuanto a una vez que pasaste esta adaptación, que pasaste esa etapa de frustración que al principio es normal, ya en un ambiente donde no es tan acostumbrados a obedecer, están queriendo siempre hacer lo que quieren, rompiendo reglas, ir en contra de lo establecido, tener la libertad o el libertinaje, todo el posible. Este, cómo fue que sentiste que te cayó ese 20 de conciencia y de decir, ok, ya estoy aquí, voy a empezar a aceptar el tratamiento y voy a meterme con todo? Desde el principio ya sabía yo a lo que venía. Eh, Venía huyendo, vengo con una fuga geográfica. Venía huyendo para salvar mi vida. Yo ya sabía que venía a internarme. Me costó mucho trabajo el poder aceptar lo que me estaba sucediendo. En esos momentos no es como que le diga que perdí todo o que perdí familia o las cosas materiales, sino que en los últimos años de mi vida, todo lo que yo había juntado, había reunido, los castillos que yo había realizado, todo se destruyó, todo de un día para otro. Se destruyó todo, pierdo todo y estuve a punto de perder mi vida, entonces tuve que huir de la ciudad donde yo vivía y terminar aquí. No es este lugar al que venía, pero aquí terminé por la gracia de Dios. Me fue muy difícil aceptarlo y digerirlo, a pesar de que yo ya sabía lo que se tratan, pues estar internado. Entonces no me quedó más que doblar las manos y obedecer. Doblar las manos, obedecer y comenzar de cero. Y todavía me cuesta mucho trabajo estar haciendo las cosas, haciendo las cosas, tomar una decisión. Me cuesta mucho trabajo el haber decidido comenzar de cero. Eh, Pude haber hecho mi proceso y ya, pues. Pude haber hecho mi proceso y ya, pero yo tomé una decisión en mi vida. Ya no volver a cargar con todo eso que yo venía cargando. Y poco a poco aquí me han ayudado a liberar todo eso. Ok, dices que tienes entre 17 y 18 internamientos previos y llegas aquí y encuentras un sistema diferente o qué fue lo que te costó adaptarte, porque cuando tú vienes con un criterio o estás acostumbrado a algo y llegas a algo completamente diferente, pues por eso cuesta la adaptación, más allá de la inercia que venimos haciendo de la calle. ¿Qué fue lo que te costó trabajo o qué encuentras de diferencia en otros lugares que has estado? El trato. Eh,
Este lugar es muy diferente a todos los demás. Desde el primer día en que llegué yo me di cuenta que era diferente. Simplemente el que te pongan atención, el saber cómo te sientes, es algo diferente. Las terapias son diferentes y el lado espiritual. Créame que desde el primer día en que yo llegué, yo me sentí frustrado porque me dijeron que era más espiritual. Y me sentí frustrado por eso y me costó mucho trabajo adaptarme y entenderlo. Entenderlo y aceptarlo en mi vida. Aceptarlo en mi vida ya que jamás, a pesar de que yo conocía a Dios, jamás me había acercado a Él, pues. Entonces me costó mucho trabajo para mí aceptar en mi vida a Dios y saber que sí se puede. ¿Por qué? Porque en los otros lugares es muy rutinario, muy monótono todo. Siempre es lo mismo, pues, el mismo programa. Aquí es muy diferente el servicio y el trato. Simplemente el que te hagan sentir bien, con eso ya fue suficiente para mí. Ok, yo respetamos, ¿no?, el tratamiento y el programa de cada institución. De hecho, creo que cada uno tratamos de hacer el mejor esfuerzo posible. Creo que una de las cosas que dices, ¿no?, de buscar la atención más cercana, el involucramiento honesto, individual, porque al final del día nosotros también pasamos adicción. Y al final del día lo que estábamos buscando en la calle es alguien que nos entendiera, nos comprendiera. Siempre andábamos como el gusanito, ¿no? Que nadie me quiere, nadie me entiende, todos me odian. Y parte de anestesiar con la sustancia, parte de tratar de compenetrar en el grupo de amigos, entre comillas, es siempre romper nuestros propios esquemas, ¿no? De mentalidad, de emociones, de sentimientos. Y algo que yo he visto en ti, y que lo noté casi desde un principio también, es tú traes un potencial muy grande y te lo he repetido otras veces. Es una persona que tiene liderazgo, una persona que es muy inteligente, tiene la experiencia mal vivida, pero la estás enfocando de una forma que cuando te escucho dándole un consejo a alguien de tus compañeros, cuando te involucras en una parte baja emocional de alguien, cómo te acercas, te pones siempre como apoyo, como un oído, como un buen consejo. He visto que eso también te ha ayudado a crecer, te ha ayudado a madurar, porque muchas veces la adicción se vuelve demasiado egoísta, ¿no? Pensar en nosotros mismos, lo que queremos, lo que sentimos, y nos olvidamos de las necesidades de los demás. ¿Cómo te ha hecho sentir el involucrarte ahora tú? Porque al principio tratamos de involucrarnos contigo para darte soporte emocional, cobertura, interés, y que tú empieces a hacerlo con otros compañeros. ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace sentir muy bien. Le voy a mencionar desde el principio de lo que me está diciendo. Llegaba a estos lugares como un refugio. Yo llegaba a estos lugares como un refugio para mí, un refugio para mi vida, o por no tener dónde estar, dónde vivir o qué hacer. Un refugio, me alivianaba y me iba. Me iba a trabajar, ya conseguía algo más estable, una casa, una renta, y me iba. Y siempre lo miré como tal, pues. Dejé de ver los anexos como un anexo y lo empecé a ver como un albergue, como una casa, como un trabajo. Entonces, aquí entendí eso, lo que me acaba de preguntar. Aquí entendí que en la manera en la que me brindaron la mano la tengo que brindar. Entonces, siempre me he querido ir, y ahora no estoy tomando en cuenta el tiempo, pues. No estoy tomando en cuenta el tiempo, y el haber usado todo eso de refugio es lo que me hace a mí entender los problemas que tienen los demás usuarios, pues. Entonces, con tantos internamientos y tantas veces que he recaído, entiendo los problemas que ellos vienen pasando. Y sé cómo y de qué manera le hice yo en su momento para ahora yo aconsejarle a ellos. Excelente reflexión, porque así como tú llegabas a un punto a refugiarte por una alternativa diferente a rehabilitarte, por una estancia, por un tiempo, porque no tenías o por generar algo, te olvidabas de la parte importante, por tu propia necesidad, por tus propias ganas de salir adelante, por tu oportunidad de ser alguien en la vida, de sentir que tienes propósito. Y es precisamente ahí donde nosotros tratamos de enfocarnos, ¿no? Tratar de darle un sentido,
a las personas, que encuentren la motivación correcta, adecuada, porque al final somos seres que tenemos necesidades y que las hemos ocultado por mucho tiempo. Y créeme, y se los he repetido cuando comparto con ustedes aquí yo he encontrado a grandes amigos, a grandes seres humanos. Y yo creo que esa parte que tú viviste, tanto tiempo solo, tanto tiempo en la calle, tanto tiempo en situaciones de alto riesgo, que te llevaron, como decías ahorita, ¿no? Hasta poner en gran riesgo tu vida. Este, Cuando encuentran ese sentido, explotan la mejor versión que puedan tener, pues. Y eso es algo que nos da mucho gusto poder ser parte, ¿no? Del acompañamiento. Ahora, platícanos un poquito, ¿a qué edad tú empezaste a consumir sustancias? A los 13 años, a los 13 años comencé a fumar marihuana y a consumir cocaína, a tomar alcohol, a ir a las fiestas, llegar amanecido a mi casa, o no llegar, terminaba en los separos de la policía, o terminaba en casa de amigos en su momento. Yo comencé a consumir en mi casa por ver a mi padrastro consumir. Yo miraba a mi padrastro consumir y miré dónde escondía la droga, le robé la droga y me encerraba en mi cuarto yo y me drogaba. Al tiempo empecé a andar de vago, mm, pandillas, los barrios, peleas, y todo va junto con pegado, pues siempre queriendo encajar o ser el que miren, el que volteen a ver, hasta que terminé de esta manera, pues. ¿Qué pasaba por tu mente en esa edad de 13 años? Al principio puede ser haber sido curiosidad, pero ¿qué te llevaba a mantener en la calle, lejos de casa, viviendo en los riesgos, durmiendo donde te amanecía? ¿Qué pensaba por tu mente de no estar en casa, de preferir la calle y los amigos? Ahora que tengo esta edad, l- sí se lo puedo explicar. Tenía muy baja autoestima y sentía la necesidad de mis padres. Mi madre y mi padrastro viajaban por toda la República y yo me quedaba en casa con mi abuela pues andaba de vago siempre. Siempre en casa de alguien más, siempre de fiesta o siempre buscando qué hacer. Entonces, siempre me sentía mal. Siempre me sentía mal, me sentía solo, me sentía triste, me sentía deprimido. Y siempre buscaba eso, el acompañamiento, el cariño o alguna persona que me acompañara siempre. Y nunca me daba cuenta de que siempre me alejaba más y más de realmente de las personas que sí me querían. Es correcto, cuando uno busca llenar un vacío, busca situaciones, personas, lugares y en este caso también sustancias para tratar de llenar eso que no sé qué es, pero que lo necesito, ¿no? Ahora, mencionas de que tu padrastro tenía también un consumo y que viste dónde tenía la sustancia y empezaste a consumir. Cuéntame, ¿qué pasó con tu figura paterna? Pues yo conocí a mi padre ya que estaba grande, yo tenía 24 años. Él ya falleció de cáncer pulmonar. Igual por drogas y por tabaco. Pero nunca estuvo en la casa, siempre fue mi madre y ya cuando yo tenía 8 años ella se casó con mi padrastro. Y siempre ha sido él, mi figura paterna ha sido mi padrastro, pues para mí es mi padre, también es mi papá. Y lo respeto y lo quiero pues como él es. Excelente. Generalmente, cuando somos jóvenes o a veces muy inmaduros, es normal que nos sintamos desplazados, rechazados, excluidos, por no tener la familia estructura ideal, ¿no? Figura mamá, papá, biológicos, un hogar estable, sano, funcional. Y lo que yo he visto es que cuando hay una separación en un matrimonio, quien se queda es como si pagara los platos rotos del que se fue. Y a veces los hijos o algunos de ellos recargan la mano emocionalmente en exigencia, en resentimientos, en enojos, en no entender que la parte que se quedó, ¿sí?
tiene que a lo mejor ser responsable, tiene que salir a trabajar, estar lejos de casa, no estar tanto tiempo con los hijos. ¿Qué sucedió contigo? ¿Cómo fue esa relación con tu mamá? Fíjese que ese tema sí es muy doloroso para mí. Cuando mi madre se casa con mi padre, eh, nace mi hermano más pequeño. Entonces yo en ese momento tuve que yo me di cuenta que tenía que ser un adulto y hacerme cargo y responsable de mis actos, no de lo que me mandaran a hacer, no de la escuela, de mis actos. Y la atención ya no iba a ser para mí, ya no iba a ser para mí por mi hermano. Ahora tengo dos hermanos más chicos, gracias a Dios. Eh, tuve que pues sufrir mucho yo sufrí mucho por mi hermano, porque pensé que iba a tener una falta de atención y eso fue lo que a mí me hizo apartarme más todavía de mi familia, apartarme más. Y ahora de grande lo entiendo, pues no tenía nada que ver lo que yo pensara, pero sí me influyó mucho lo que yo sentía, en lo que yo comencé a hacer mal, pues, que ya fue dañarme, a veces lo hacía adrede o causaba los problemas adrede para que me corrieran o para irme yo de ahí, de ese lugar. De alguna manera, al tener esa separación de tus padres, ya es una sensación de rechazo o de abandono que sienten los hijos. Pero al llegar tu hermano, sentiste como que todavía eras más excluido o no te sentías parte de esa casa. Am, ¿Hacías cosas negativas para que te apartaran, que te regañaran o tú tener el motivo para irte? ¿Qué fue lo que llegaste a hacer o pensar o sentir en contra de tu propia familia por sentirte rechazado? Llegué ¿cómo se le diría? A querer competir con mi hermano y con mi madre o a él o yo, hasta el punto en pensar en el suicidio e intentar suicidarme, o irme y no querer volver jamás porque yo pensaba que querían más a mi hermano que a mí, pues. Todo eso lo llegué a pensar y lo llegué a realizar también, pues. Se lo llegué a decir a mi madre también. Mi papá nunca se metía por lo mismo, pues. Por lo mismo no se metía él porque yo pienso que él se sentía culpable también de lo que estaba sucediendo. Pero desde el principio no crecí yo con mi madre, no crecí tampoco con mi padre, crecí con mi abuela. Y yo ya estaba grande. Los recuerdos que yo tengo de mi madre es cuando yo ya estoy ya grandecito, pues que mi madre vuelve de Estados Unidos y yo ya estoy grandecito. Entonces ese lapso de tiempo que yo vivo con mi madre y ella se casa, siento que nada más estuvo en ese momento, pues desde que ella regresa a Estados Unidos hasta que se casa y ya de ahí para adelante ya no siento que haya estado ella en mi vida ni yo en la de ella. Entonces así lo sentía yo y así lo vi y así me fui, pues. Y siendo que ella siempre quiso estar ahí o quiso reponer ese tiempo o no sé cómo se le llama, pero para mí siempre lo quise ver como que ella nunca estuvo, pues. Es muy complicado, ¿no? Cuando llega una separación por la causa que sea, una pérdida o un divorcio. Generalmente, como hijos, simplemente nuestras necesidades de hogar, familia, ¿no? Pero a veces en ese momento pensamos muy poco en la propia crisis, en el propio dolor, en la propia situación que pasan, en este caso hoy tu mamá, ¿no? Que tuvo que salir a trabajar, tuvo que irse un poco, a lo mejor también a buscar el sustento o a huir un poco de su propio dolor, ¿no? Pues pudo haber sido alguna fuga emocional. Y me ha tocado ver muchos casos como el tuyo, ¿no? Que cuando la mamá o el papá que quiere acercarse después de un tiempo de separación, ya hay una especie de barrera, ¿no? De rechazo por sentir como una especie de abandono. ¿Cómo fue para ti el hecho uh, de buscar cómo aceptar a tu mamá? ¿Hubo momentos donde sentías que no la querías, estabas enojada con ella, le sacabas de la vuelta, tenías una competencia? Ahorita hablabas de hacerte algún daño, buscabas llamar alguna atención. ¿Qué era la forma en que tú percibías esa relación con tu mamá? Llegó el punto en el que mi madre me otorgó total libertinaje porque ya no podía hacerse cargo de mis hermanos y de mí.
No en el aspecto económico, sino que le causaba demasiados problemas yo, pues. Y ella decidió darme total libertinaje. Y yo me hacía cargo de mí, mm, nunca trabajando bien, pues, nunca trabajando bien. Desde andar en la calle vago, haciendo malabares en los semáforos, hasta pues trabajando en puntos de venta de drogas o con los cárteles. Entonces, nunca estuve yo ahí presente, pero siempre era mi casa, pues yo iba a dormir y ella nunca me prohibía nada. Yo salía a la hora que me daba la gana, entraba y así deshacía, pero ella siempre diciéndome eso, pues cuídate y regresa, cuídate y regresa. O ve a estudiar, siempre me mandaba a estudiar, o ve a estudiar a como anduviera, amanecido, borracho o bajo el influjo de alguna sustancia, ella me mandaba siempre a la escuela, aunque yo no le hacía caso, pues. No le hacía caso, pero siempre traté de no faltar el respeto en la casa por mis hermanos más pequeños. Aunque ya de grande todo eso se nota, pues se nota. Ahora soy el vivo reflejo de mis hermanos pues son muy buenas personas. Ok. Entiendo que llegó un punto donde tu mamá, al no saber cómo guiarte o disciplinarte de alguna manera, te dejó así como en libertad de que tú decidieras y te estuvo supervisando este, ahí de lo más cerca que pudo, ¿no? Este, ¿Llegaste en algún momento a reclamarle la ausencia, el tiempo que no estuvo? Este, ¿Llegó a haber alguna situación que se te dificultó que ella se acercara? Eh, Ya ahora de grande lo entendí cuando conocí a mi papá biológico, lo entendí eso. Que si yo le hacía algún tipo de pregunta a mi madre personal sobre su vida, la iba a lastimar. Entonces preferí jamás hacerla. Jamás le he preguntado y jamás he querido indagar yo en su vida para no lastimarla. Porque si a mí me preguntan algo así de personal, me va a doler, pues. Y yo entendí eso, que yo no tengo por qué hacerle daño a mi madre y jamás lo he preguntado. Pero mi madre al final me ha tratado de ayudar de las maneras en las que ella ha podido, pues. Le voy a dar un ejemplo. A pesar de que ella sabía que yo me drogaba o que yo andaba en malos pasos, ella siempre me dio trabajo para que yo no batallara en conseguir dinero o para que no anduviera malviviendo, robando, asaltando. Porque ella se enteraba de lo que yo andaba haciendo en las calles. Ella se enteraba y ella prefería que yo trabajara con ellos. Hubo veces hasta que ella y mi papá me lo dijeron, prefiero que nos robes a nosotros aquí en el negocio a que andes robando en la calle porque te van a hacer daño. Y sucedió, terminé en la cárcel, me hicieron daño y a ellos también les hice yo mucho daño robándoles en el negocio. Pero al final es eso, pues yo por no quererle hacerle daño le terminé haciendo el daño. Y ella por querer ayudarme me terminé haciendo daño yo también y haciéndole daño a ella también, pues. sí, generalmente cuando trabajamos con los padres en las familias, parte de lo que hemos podido ver por estadísticas, por lo conductual, es que de alguna manera buscan suavizar el problema o el menor costo posible con lo que está a su alcance, su criterio, su capacidad, ¿no? Y, y a veces termina equivocándose, ¿no? Porque la forma de que entendieron de ayudarte es que en vez de que corras riesgo en la calle, pues haz el daño aquí, ¿no? Sin darse cuenta que se hacían daño mutuamente. Ahorita hablabas de que ya a una edad grande conociste a tu padre biológico. ¿Cómo fue esa parte, ese encuentro? ¿Cómo se dio esa situación? Estábamos trabajando aquí en Guasave y me encontré a una media hermana. Es hija de mi papá biológico, pero no de mi mamá. Tocó la casualidad que yo la tenía en Facebook, en una red social, y nos estábamos conociendo por Facebook y fuimos a trabajar a Guasave y ella vivía ahí, pero mi padre vivía en Mazatlán, es de Mazatlán, era de Mazatlán. Entonces yo decidí conocerla a ella, platicamos y al tiempo yo viajé a Mazatlán y pues ella pidió atenderme allá, me recibió en su casa y ella me lo pidió pues que si le podía hacer ese favor, que si le podía hacer el favor de conocer yo a mi padre pues porque él tampoco me conocía a mí, él tampoco me conocía a mí y yo acepté. Y ya estando en Mazatlán, ella me llevó para su casa y me atendió ahí. Yo iba en ese momento, yo iba con mi esposa, me atendió
Estuve una noche en su casa y nos conocimos, platicamos y al día siguiente yo me fui. Pero no fue mm, pues nada formal ni esperado, pues, sino que fue algo que simplemente se dio. Por trabajo conocí a la muchacha, a mi media hermana, y eso resultó en que yo conociera a mi papá biológico. ¿Fue algo fortuito? ¿No fue algo que de alguna manera buscaste? No fue algo que buscara, sino que se dio la casualidad que yo estaba en Guasave cuando ella me dijo que vivía en Guasave. Ok. Después de eso, ¿tuviste o intentaste tener algún acercamiento o contacto? Con mi media hermana sí tuve comunicación unos años. Después ella me habló que mi papá estaba en lecho de muerte en el hospital, que si podía ir a despedirme de él y pues acepté. Fui y me despedí y me sentí mal cuando me despedí de él porque siento yo que también, no sé cómo se le llame, la sangre llama o algo así, pero yo me sentí mal porque él nunca estuvo en mi vida. Pero aún así yo sentía que él era mi padre, pues él era mi padre y me dio tristeza que falleciera. Pero a él le dio mucho gusto que yo haya ido a despedirme de él y eso me causó a mí mucha depresión. Y me fui en ese momento del hospital y terminé mal. Ese mismo día terminé mal. Terminé regresándome para acá y sufrí por ello, sufrí, pero después pasó. Ya ahora, hoy en día ya perdí comunicación con mi media hermana. Tengo años que no le hablo y que no sé nada de ella. Igual por los problemas en los que yo me he metido, pues ellos decidieron ya apartarse mejor de mí. Sí, cuando uno va avanzando en la cuestión delictiva o adictiva, se va desconectando de la gente más cercana y a veces la gente también de nosotros para ahorrarse problemas o conflictos. Ahorita mencionaste que estuviste un tiempo en la cárcel, igual si no quieres mencionar el por qué, pero ¿cómo fue esa etapa ahí? Desde llegar, ¿qué sucedió contigo? ¿Cómo fue la adaptación? ¿Cómo viviste ahí? ¿Qué aprendiste? Pienso yo que es de la etapa más dura de mi vida, haber estado en la cárcel. Se lo voy a plantear de otra manera. Cuando uno piensa que está mejor en la vida, le suceden ese tipo de cosas. Yo pienso que el pasado es algo que siempre viene detrás de nosotros, a pesar de que lo vamos dejando ahí, siempre está ahí. Yo me acababa de casar, tengo una niña ahorita de 9 años, en ese tiempo tenía 6 meses de nacida mi hija, cuando a mí me meten a la cárcel. Estaba en la mejor etapa, pienso yo, de mi vida, pues estaba trabajando, me acababa de casar, tenía a mi niña. Sí me drogaba, pero era entre comillas responsable y me alcanzó una bronca de mi pasado, pues me alcanzó una bronca de mi pasado, me meten a prisión. Y fue muy duro para mí, ahí sí, perder familia, perder lo poquito que llevaba logrado. Y en la cárcel me fue muy mal, me comencé a drogar, me metí en problemas igual por las drogas, me metí en problemas con personas. Como no estaba en la ciudad donde yo vivía, tenía problemas simplemente por no erradicar aquí, yo ya tenía problemas allá adentro con los cárteles de la droga. Entonces fue muy difícil para mí sobrevivir dentro de. Los primeros 6 meses fue muy difícil. Después descubrí que había una clínica de rehabilitación adentro donde no podían entrar nadie. Es como un internado dentro de la cárcel y me interné ahí. Y ahí estuve toda mi condena hasta que salí libre. Ok. Sí, es algo complicado, ¿no? De esos golpes que nos da a veces la vida, que como dices tú, nos alcanzan consecuencias pasadas, ¿no? Y es la ley de causa-efecto, siembra cosecha, que al final nos recuerda el por qué seguir esforzándonos y haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? Ahora, precisamente ahorita hablando que decías de la clínica, ¿no? De rehabilitación ahí interna del penal, pues hace poco nos tocó ir, incluso tú nos acompañaste, fuimos a presentar una temática y una obra teatral, precisamente con el grupo de arte, taller de artes de aquí de la clínica, participaste. ¿Cómo sentiste volver al lugar que de alguna manera pues fue algo, una etapa muy dura, difícil, pero ahora volver con una mentalidad, con una visión y con una vida diferente al mismo lugar que fue parte de tu dolor? Te encontraste con varios compañeros, te vi saludando a mucha gente que conocías.
qué te sucedió en ese momento? Tenía muchos nervios, tenía mucho miedo, pero fue algo que necesitaba hacer. Fue algo que necesitaba hacer. Aparte, pienso yo que cuando uno vuelve a ese lugar, ya no como un reo, como una persona privada de su libertad, y vuelves a ese lugar, y más todavía que fuimos a presentar algo, y se glorifica, es glorificante. ¿Por qué? Porque yo nunca hubiera pensado ir a lo que fui. De visita sí pensé algún momento ir, pero no fui. Igual porque salí me seguí metiendo en problemas. Pero jamás pensé ir yo a presentar una obra de teatro. Jamás hubiera pensado yo ir de la manera en la que fui a pasar un mensaje ahora de vida. Sí miré muchas caras conocidas, muchas personas que siguen ahí, pues, y yo estuve ahí con ellas. Es muy triste y al mismo tiempo es un sentimiento encontrado porque para ellos es al revés, pues para ellos es alegría, cuando para mí era tristeza verlos ahí, para ellos era alegría verme ahí de visita, pues. Y eso es algo que no sé cómo explicarlo, pues. Ver personas que se alegren tanto de verme cuando yo me siento muy triste de verlos ahí todavía. Eso es algo que no sé cómo explicarlo, pero fue muy gratificante para mí poder ir de visita y a compartirles un mensaje cuando yo fui parte de y pienso yo que no todas las personas somos malas, sino que simplemente somos personas. Tenemos que ver a las personas como personas. Es correcto, al final somos seres humanos con necesidades y emociones que a veces las maquillamos, las encubrimos o las anestesiamos. Pero ahorita que dices que cómo te dio gusto, bueno, les dio gusto a ellos y tristeza a ti, ¿no? Y probablemente haya sido esta parte, ¿no? Les dio gusto verte bien, pero al final también creo que cuando empezamos a hacer las cosas mejor y nuestra vida empieza a reflejar cambios, una conducta diferente, las personas que nos conocieron, también se convierte como esa parte de motivación personal y alegría, y no solamente por lo que tú puedes estar logrando, sino también por lo que puedes significar para ellos, como amigo, como, no solamente como un compañero de celda en su momento, ¿no? Y yo recuerdo que al terminar la actividad, pues algunas personas ahí encargadas de la institución, incluso varios presos, se nos acercaron y nos preguntaban qué hacíamos, dónde estábamos, que les había gustado lo que se había desarrollado ahí, ¿no? Entonces, después de tomar mejores decisiones con tu vida, ¿cómo puedes llegar a un punto de estar en un lugar lo que un día fue para dañar o también dañarte a ti por estar ahí? ¿Cómo puede convertirse también en algo motivacional, en algo con propósito, en algo con sentido? Y de alguna manera Dios es especialista en eso, ¿no? En convertir aquello malo en algo bueno de nuestra vida, pues. Así lo dice la Biblia, que nos sacó de lo más vil y menospreciado, ¿no? Entonces, eso a mí me dio mucho gusto. Yo los vi muy motivados, a ustedes, a las personas que estaban ahí, y y, y bueno, regresamos para acá, seguimos en el tratamiento. Ahora, coméntame un poco, ¿cómo ha sido tu relación con tu mamá en este proceso? En este proceso ha cambiado mucho. Primero le voy a explicar algo sobre Dios, cómo obra de maneras extrañas. A mí lo que me ha dolido mucho antes de venirme para acá es que no simplemente es el perder la vida o la tierra, sino que a mí me duele mucho el estado en el que yo me encontraba. Estaba totalmente en situación de calle, viviendo en un basurero, ya hablando solo, quejándome de la vida. Y muy en el fondo uno sabe quién lo quiso ayudar en su momento. Y uno muy en el fondo sabe lo que le pide a Dios, pues. Me quemaron mi casa, me corrieron del lugar en donde yo vivía por diferentes problemas.
y terminé no en situación de calle porque quisiera, terminé escondido en un basurero, sobreviviendo con la basura que tiraban las personas, pues. Y en el momento en que a mí me quieren hacer daño, cuando dan conmigo y me quieren matar, yo le pido a Dios. Las personas siempre acudimos a Dios cuando ya no tenemos otra opción. Yo le pedí a Dios que me ayudara, que si Él me ayudaba yo le entregaba mi vida. Es muy difícil, pero en ese momento algo sucede. Tenía yo mucho tiempo que no miraba a mi madre y mi madre aparece. Mi madre aparece con mi hermano en un auto y me sacan de ese lugar. Me sacan a la central de autobuses, me suben un camión y me sacan de la ciudad cuando ya pues estaban a punto de matarme. En el momento no me di cuenta, ahí estaba arriesgando yo a mi madre, a mi hermano, a que sucediera algo en el camino, a que sucediera algo en el camión o en el camino para acá, para la ciudad. Pero yo no lo miraba en ese momento por las broncas que yo traía, por solamente querer huir de ahí. Entonces, cuando yo llego a este lugar y conozco un poco más de Dios, yo recuerdo la situación que llegué y yo recuerdo lo que le pedí a Dios en ese momento. Que me ayudara a mí con mi problema siempre han sido las adicciones. Y todo lo demás, la violencia, la delincuencia, todo va pegado, pues siempre esos problemas van pegados. En el momento en que yo decido y tomo la decisión aquí de cambiar, yo le digo eso a Dios. Yo quisiera poder ir a dar un testimonio a la cárcel, a otros grupos, sobre lo que a mí me ha sucedido para poder ayudar ahora sí a las personas que viven el mismo infierno que yo vivía, pues. Hace rato me lo comentaba usted, que cómo es que yo puedo ayudar a una persona a darle un consejo. Pienso yo que es eso, que son las maneras en las que Dios obra en las personas. Porque antes de este proceso yo no me le acercaba a mi madre, no tenía la confianza de darle un beso, un abrazo, o de decirle que no chille, porque cada que me mira no lo cree, pues, no lo cree. Cuando yo tengo que creérmelo yo primero. Y me es muy difícil a mí en mi proceso llevar cada día a cabo, pues, llevar cada día a cabo porque esos malos pensamientos siempre están ahí, siempre están ahí, siempre están ahí. Y yo sé lo que he hecho y sé lo que no he hecho también y sé de lo que soy capaz, pues. Entonces es muy difícil para mí pelear esa batalla. Y con respecto a mi madre llegó al punto en que para no preocuparse me dejó ir. Me dejó ir con la preocupación de que un día le sonara el teléfono y le dijeran, venga a reconocer el cuerpo, o aquí mataron a su hijo, porque le han hablado y le han dicho, ¿sabe qué? Machetearon a su hijo, ¿sabe qué? Lo balacearon, ¿sabe qué? Lo levantaron, lo golpearon. Nunca falta quien le avise pues a la familia. Las noticias malas llegan muy rápido. Y mi madre tampoco, si uno está bien experimentado, entre comillas, en estos lugares, los padres también se cansan, también aprenden y se cansan. Y mi madre en este lugar, el único consejo que me ha dicho y por lo que me cree, es por Dios. Y mi madre ya no me dice échale ganas, mi madre no me dice haz las cosas bien, por favor, camina derecho, no. Pídele a Dios, hijo, nada más. Yo no te voy a pedir nada, no te voy a decir nada, no te voy a regañar. Pídele a Dios nada más. Dios es el único que te puede ayudar en el punto en el que tú estás, nada más es Dios. Yo le pido tanto a Dios que Él me ha ayudado a darle esas palabras a mi madre ahora, pues. Cada que mi madre se presenta o viene una visita o yo hablo con ella me lo agradece. Y yo le digo, agradézcale a Dios, mamá. Agradézcale a Dios porque Él es el que me está haciendo el milagro a mí. Porque yo no creía ni en Dios ni en los milagros, pero yo me miro al espejo todos los días. Yo me miro al espejo todos los días y sé que es real lo que está sucediendo. Y sé que si me doblo y sé que si fallo, me estoy fallando a mí ahora sí. Pues. Nunca me he dado la oportunidad en la vida. Y si lo malo iba en crecimiento, pienso yo que lo bueno también va a ir en crecimiento. Es correcto, es correcto. Recuerdo la última visita que vino tu mamá. Ella viene pues como de 3 horas de distancia, ¿no? Y viene más o menos cada mes. Recuerdo la última vez que me tocó verla, al salir de la visita, venía abrazada contigo y los dos venían prácticamente llorando. Y yo dije, íntratelas, ¿qué hizo este? Dije yo, ¿no? De repente me preocupé pero los vi abrazados, los vi llorando y me dio, al final ya que me acerqué,
Recuerdo que tu mamá me dijo, gracias Señor por lo que están haciendo con mi hijo. Ese es el hijo que yo tanto quise, que tanto anhelé. Ese es mi hijo. Como si hubiera recuperado algo muy valioso, pues. Y me recuerdo que no dejaba de llorar, no dejaba de llorar, no dejaba de llorar. Y este, creo que, creo que me dijo que algo que había detonado en ella, esa emoción fue que tú le habías mostrado algo de la Biblia, que tú le estabas compartiendo algo de lo que habías estado aprendiendo aquí. Fue algo así, ¿verdad? Sí. Yo le compartí a mi madre, me gusta mucho leer a mí, de todo tipo de lectura. Le estaba compartiendo la vida de Pablo, de Saulo Pablo de Tarso, que él es prisionero de Jesucristo. Y en sus prisiones escribió todas las cartas. Él es prisionero de Jesucristo porque él nunca quiso y terminó haciéndolo de corazón y por amor, compartiendo el evangelio, pues. Me identifico mucho yo con él y es lo que más estudio yo en la Biblia y es lo que le compartí a mi madre. Le compartía en Romanos 7:21 que dice, así que queriendo yo hacer el bien encuentro esta ley de que el mal está en mí. Y el 22 dice, porque el pecado mora en mi carne, mas no en mi espíritu. Entonces yo le estaba dándole la explicación sobre eso, sobre que muy en el fondo de mí yo siempre sé que hago el mal y cuándo lo estoy haciendo, pero mi carne no me deja detenerme. Y para cuando lo hago, mi espíritu se arrepiente, pues, pero mi carne ya lo hizo, ya la regué, entonces no me queda más que limpiarla y en vez de limpiarla uno se ciega por el ego y por el orgullo y lo antepone siempre ante los sentimientos y eso es lo que hace que uno se aleje de las personas. Ahora, hoy en día a mí me es muy difícil, pero sé que se tiene que hacer porque aquí lo aprendí en este lugar. Nunca he abrazado a mi madre si no es en un cumpleaños o en Navidad, pues. Nunca por quererla abrazar, nunca por darle un beso en la frente como se lo doy aquí en su mejilla, o por decirle te amo. Y no es falso lo que hago, sino que me cuesta mucho trabajo hacerlo. Muy dentro de mí lo quiero hacer, pero mi cuerpo no me deja y así traté de explicárselo, pues. Yo lo quiero hacer, pero mi cuerpo no me deja porque siempre puse esa barrera de que no mostraba sentimientos, de que siempre fui frío, malo, y no nada más el mal hijo, sino una mala persona, pues acarreándole problemas a ellos cuando no lo necesitaban, haciéndolos que se mudaran de ciudad porque si no podía acabar mal mi familia, pues cambiándose de casa, cambiándose de escuela mis hermanos por los problemas que yo ocasionaba, pues mi padre dejando trabajos, alejándose de personas, de lugares por mi culpa. Entonces hoy en día es muy difícil para mí eso, acercarme y poderle decir te quiero, poderle decir mamá te amo, darle un abrazo, darle un beso, y para ella es algo tan increíble que yo lo haga, que pienso yo que ese es el sentimiento que le da y traté de explicárselo bíblicamente con el pecado que mora en la carne de uno, pues apenas dejando mi espíritu libre puedo hacer esas cosas yo, pues. Pero antes de este lugar y fuera de este lugar yo nunca lo he hecho y ni con nadie de mi familia lo he hecho. Pero sí quisiera yo poder estar más grande y yo poder tener ese tipo de recuerdos, poder tener ese tipo de recuerdos buenos con mi familia o que ellos tengan algo bueno de mí, tan siquiera por un tiempo en su vida. Excelente. Precisamente ahí donde se generan los cambios genuinos, ¿no? Cuando nos damos esa oportunidad de, una, abrir nuestro corazón a Dios y dos, trabajar con aquello que necesitamos cambiar. Recuerdo una de las consejerías que tuve contigo, me decías que vivías así como con mucho coraje, con mucho... que tú querías acabar con tu vida y que incluso en los lugares donde trabajabas mal, tú pedías que te mandaran adelante, que tú buscabas cómo de alguna manera estar en la situación de mayor riesgo para ver si terminabas su vida. Y recuerdo que te dije, es que tú no querías morirte, tú querías matar el dolor que traes dentro. Algo que de alguna manera querías anestesiar con el riesgo, con la dureza, con el consumo, pero al momento de que te empiezas a dar cuenta de lo que realmente quieres, ¿no? De lo que realmente puedes lograr, de lo que realmente puedes hacer como persona, pues simplemente estás llegando a conclusiones
certeras, maduras, que te llevan al camino, creo, adecuado para lograr lo que siempre estás buscando, pues ese recuerdo de familia, una mejor relación con ellos y al final el que tú te sientas mejor, el que tú vivas mejor, porque podemos hacer cosas para otras personas que amamos, pero al final somos nosotros también los beneficiados al sentir que estamos haciendo algo productivo y algo benéfico con nuestra vida. Y la verdad yo quiero felicitarte, ya lo he hecho otras veces, porque tienes un potencial muy grande que no te limitas. Y aunque te he escuchado varias veces en el proceso repetir que te es difícil hacer ciertas cosas, eso no implica que no dejas de hacerlas, pues. Entonces, el luchar contigo mismo, el mantenerte en el esfuerzo, no renunciar, y aunque a veces te pausas un poquito, pero al final persistes, mantienes, sigues adelante, ese es el camino adecuado, donde agregando o uniendo la vida espiritual como la estás empezando a descubrir y tu potencial y lo que amas y lo que has soñado, simplemente ahí es donde se junta el propósito, pues. La parte de Dios, la parte de nuestra visión o nuestro anhelo, nuestro sueño y lo que amamos. Yo creo que es así como un complemento para encontrar el propósito, ¿no? Y la verdad quiero agradecerte mucho por tu empeño, por tu servicio también. Creo que es algo que de alguna manera te gusta, ¿no? Tienes esa esencia de buscar ayudar, de buscar hacer algo por alguien más. Y tienes esa habilidad, ¿no? De poder aconsejar, de poder tener una claridad de lo que sucede, no nomás en los demás, sino también en ti. Porque cuando nombras de cómo identificas cómo amaneciste, clarificas la emoción, clarificas lo que te cuesta, pero al final te mantienes, eso te da una gran ventaja. Porque en la adicción lo que hacemos es negar. No solamente negar un consumo, negar cómo me siento, negar lo que quiero, negar lo que me duele, negar lo que quiero hacer, negar el fracaso, negar la soledad. Y cuando tú vives clarificando lo que te pasa, sigues haciéndolo aunque te cueste trabajo, vas avanzando cada vez más a ese sueño anhelado. Y es inevitable que los que estemos a tu alrededor no podamos verlo. Por algo tu mamá ahora sí que está encantada, ¿no? Está disfrutando una etapa diferente a ti, pero tú también a ella, ¿no? Y eso es algo muy padre, ¿no? Para terminar, Adriel, ¿qué pudieras mensaje darle a aquellas personas que pueden todavía estar en un proceso adictivo, aquellas familias que después de tantos procesos o de tantas recaídas se les haga complicado creer o pensar que es posible el cambio en la vida? ¿Qué pudieras decirles? Pues yo les diría que se esfuercen y que sean valientes, que tomen la decisión, que no es tarde, cuando ellos quieran empezar a hacerlo, no es tarde, pero tienen que decidirse, porque el tiempo no se va a detener, no se detiene y a veces es demasiado tarde. Yo lo he visto tantas veces que es demasiado tarde para muchas personas. El tiempo nunca se va a detener. He conocido tantas personas en la calle, bajo los puentes, en los lugares donde yo he estado, que no se detuvo el tiempo y ya no hubo vuelta atrás. Si no pueden decidirse, le voy a pedir a los familiares que no se cansen, que nunca se cansen de ayudar a una persona que aman. Nunca se cansen, nunca se cansen. Al final siempre están esas personas las que te aman. Y si no lo va a hacer uno por uno, siempre va a estar esa persona que te va a querer dar el empujón. El que siempre va a querer verte bien. Entonces a los familiares nunca se cansen. Y uno como el enfermo o el adicto, tomar la decisión, decidirse, porque si no va a seguir pasando el tiempo y va a seguir pasando el tiempo, porque muy en el fondo de nosotros sabemos realmente que estamos haciendo el mal o que estamos incorrectos. Nada más es decidirse y hacer lo correcto para nosotros y para los que amamos. Excelente.
Una charla muy interesante, esperamos que pueda ser de mucha bendición para ustedes también. Aquí nuestro lugar de atención, Clínica Adicciones Casa de Restauración en Los Mochis, Sinaloa, pues estamos con las puertas abiertas y esperando que tanto el material como la oportunidad de quien necesite, pues estamos en toda la disponibilidad de poder ayudarles. Que tengan bendecido día. Bye.